Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 3 de Teacher Human Rights, el profesor de los derechos humanos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre derechos humanos y justicia como principio y justicia como derecho. Importante entender que la justicia, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, no es solamente un principio, sino que también de acuerdo a lo que establece el propio marco internacional de los derechos humanos, la justicia o el acceso a la justicia es también un derecho, es decir, es el derecho que le permite a los ciudadanos acceder a la protección, al goce o al resarcimiento de sus propios derechos humanos. Entiéndase, dentro de nuestro marco jurídico vigente, podemos leer el artículo 26 de la Constitución, que establece lo siguiente: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Es decir, que el acceso a la justicia, que no es lo mismo que la justicia, es un derecho humano fundamental que nos permite acceder a lo que es la protección, defensa o resarcimiento de situaciones que vulneren nuestros derechos humanos fundamentales. Ahora, entendiendo un poquito esta situación del acceso a la justicia como un derecho, recuerden que es una capacidad inherente a la persona humana. Ahora veamos un poquitico o evaluemos un poco la función que tiene el Estado frente a este derecho de los ciudadanos, que es un derecho humano. El artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona. Recuerden que todos los derechos humanos son inherentes a la persona humana, que no figuren expresamente en esta Constitución o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Es importante entender que cuando se habla de derechos humanos, a diferencia de los derechos adquiridos, estos derechos pues pueden estar o no en una reforma de la ley. Por ejemplo, si en el marco internacional se reconoce en una de las generaciones nuevas de los derechos humanos el derecho a elegir la propia identidad sexual, por ejemplo, entonces en este caso, aunque esto no esté expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues una persona puede ser amparada frente a a una vulneración que considere y que esté legítimamente justificada como violación a los derechos humanos, aunque no esté en una reforma de la ley o en la Constitución misma. Aquí también pudiese hablarse incluso por ejemplo, el derecho, que hay una discusión doctrinal si se trata de un derecho humano o no, pero el derecho de una persona a elegir sobre el fin de su vida por situaciones de dificultad. Por ejemplo, una persona que desea por enfermedad terminal practicarse la eutanasia. En nuestra legislación venezolana la eutanasia no es un derecho, incluso se puede tomar como un delito para las personas que cooperen en un intento. De hecho, en Venezuela no se habla de eutanasia, sino de suicidio o intento de suicidio. Entonces, si esto se está reconociendo internacionalmente como un derecho humano, ojo, más allá de lo que podamos pensar si estamos en favor o en contra, entra la discusión jurídica si esto se trata de un derecho humano que no está reconocido en nuestra legislación, pero que en el marco internacional ya ha sido reconocida. ¿Cómo se podría manejar jurídicamente una situación o un caso en el que una persona decida poner fin a su vida por situación de enfermedad? Habría que evaluar esto, pero en este sentido, este artículo nos permite poder abrir una discusión y poder que una persona en esta situación pueda inclusive justificar que puede ejercer este derecho. Porque el artículo 27 dice que se trata de que estén o no estén expresamente, aunque ya se hable de ellos como derecho. Ahora, otro punto importante dentro de esta discusión de que el derecho humano de la justicia es un derecho que abre otros derechos, entra también, cabe destacar que es importante, por ejemplo, en un proceso de enjuiciamiento, en un juicio que tiene, como lo hemos visto en derecho procesal penal, que tiene diferentes etapas.
Entre las primeras está que el ciudadano, en el ejercicio de su derecho, una vez que se le imputa un delito o que se sospecha o se supone que hay una comisión de un delito, pero que no se puede probar porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, pero esta persona tiene derecho, de acuerdo a lo que establece la ley, en el ejercicio de el debido proceso, que también es un derecho humano, a tener principios fundamentales como, por ejemplo, elegir a su propia defensa. ¿Qué pasa cuando el Estado decide por vía de oficio, sin permitirle al imputado elegir quién defienda su causa? El Estado decide ponerle una defensa pública por vía de oficio, sin que el imputado pueda decidir. Aquí pudiera hablarse entonces de que se está impidiendo el acceso a la justicia. Entonces, ¿se estará violando un derecho humano fundamental con impedirle a un imputado no acceder al derecho de elegir su propia defensa? Y así distintos elementos del debido proceso. Entonces, estas son preguntitas muy importantes que nos pueden permitir a nosotros desarrollar. A ver, ¿qué pasa? Porque evidentemente ya se habla de que hay un vacío legal en el proceso, pero más allá de eso, a nosotros nos toca determinar jurídicamente si esto está violando sus propios derechos humanos. Ahora, otro elemento importante cuando hablamos de justicia y hablamos de derechos humanos es las figuras, en este caso cuando se va a ejercer justicia. Pues primero, cuando se va a ejercer justicia en materia de derechos humanos es porque ha sido vulnerada o se supone que ha sido vulnerada un derecho humano fundamental en una persona o en un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, si una persona considera que se le ha vulnerado su derecho humano legítimo a la defensa, por ejemplo, esta persona, aún siendo imputado, puede considerarse víctima. Entonces hay ya quien está agrediendo un derecho humano, que es el derecho a hacer a una defensa justa en un proceso judicial. Entonces también hay un agresor o violador de los derechos humanos. En el caso de la víctima, ¿quién es la víctima entonces en una violación de derechos humanos? Pues la víctima es la persona o el grupo de personas que termina afectado cuando se vulnera dicho derecho. Otro ejemplo, por ejemplo, en una comunidad, un grupo de personas decide interponer una denuncia porque les han, por vía de oficio, quitado el acceso al agua potable, un derecho relacionado con el derecho a la salud, con el derecho a la vida. Entonces, esta persona decide, o este grupo de personas decide interponer una denuncia. En este caso, esta persona está en condición de víctima, o este grupo de personas. ¿Por qué? Porque es a ellos a quienes se les ha sido vulnerado su derecho legítimo a la salud o a la vida. Y el Estado, entonces, es quien tiene la figura como vulnerador o violador de los derechos humanos. Algo importante, solamente el Estado es quien puede agredir, vulnerar o violar los derechos humanos, ya sea de manera activa o de manera indirecta. Cuando hablamos de que solamente el Estado es violador de los derechos humanos, ¿por qué? Porque si una persona atenta o le quita la vida a otra persona, no se puede decir, y esta persona, un ciudadano, le violó el derecho a la vida. No, se trata de un homicidio que lo regula el Código Penal. Ahora, si es el Estado que en función propia, por ejemplo, un funcionario, violando el principio de la proporcionalidad, dispara contra un ciudadano, este sí está en nombre del Estado violando los derechos humanos de la vida de la persona afectada o la víctima. Entonces, esta es la gran diferencia, que víctima siempre será el ciudadano o grupo de ciudadanos, y victimario o agresor será el Estado. En materia de derechos humanos, solamente el Estado. Ahora, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de que el Estado no solamente está obligado a aperturar un proceso de justicia a través de sus órganos judiciales para detener una violación de derechos humanos, sino que también está obligado a indemnizar y a reparar a la víctima. Escucha lo que dice el artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. Y también protegerá a las víctimas de los delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Aquí entonces es donde hablamos de que el Estado puede entonces ser culpable o ser el victimario en una violación de derechos humanos
cuando el Estado no procura que la víctima en un delito común sea indemnizado. Por ejemplo, una persona, una persona natural es agredida por otra persona para perpetrar un crimen como el robo, por ejemplo. Y pues esta persona termina denunciando y el imputado pues termina en un proceso judicial en el que, además de ser imputado, pues se determina que debe indemnizar a la víctima. Esta obligación de indemnizar es del imputado. Sin embargo, si el Estado en un proceso judicial se determina que debe indemnizar, en este caso el victimario, y el Estado no hace nada o no obliga al victimario a indemnizar, entonces el Estado pasa a una participación en una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de que él indemniza cuando él vulnera, o él obliga en un delito común a quien vulnera en un delito común a indemnizar. El que perpetra el delito común no viola derechos humanos, pero el Estado, por omisión, si no actúa frente a esa realidad para obligar al imputado a indemnizar, entonces el Estado es violador de derechos humanos y pasa a ser también victimario junto con el victimario del delito común. Ahora, hablando un poco de las nociones internacionales en materia de derechos humanos y nuestra legislación. Pues el artículo 23 de la Constitución de la República establece lo siguiente: los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República. Es decir, en materia internacional, un tratado que ha suscrito Venezuela, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene primacía constitucional dentro de las legislaciones vigentes de Venezuela. Es decir, que esta declaración tiene el mismo rango que la propia Constitución dentro de nuestra jerarquía legislativa. Ahora, entra muchas veces en la discusión de que esto entonces da pie a una violación a la soberanía o a la autodeterminación de los pueblos. Pues no. Una vez que por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene rango constitucional, lo que un organismo internacional o universal determine partiendo de esta declaración y de las competencias que le da esta declaración y que tenga efecto en Venezuela, entonces ya se considera letra constitucional y por tanto no transgrede la soberanía ni la autodeterminación de los pueblos, porque está dentro del ordenamiento jurídico vigente de Venezuela. Entonces es importante que vayamos profundizando un poco esta temática, que en las próximas clases pues iremos desarrollando de un poco mejor, especialmente hablando del sistema internacional y el sistema universal de los derechos humanos. Hasta luego.